Todo inició cuando Ruantan abrió la puerta de una habitación y se topó con un hombre ardiente, relajado en la bañera. Confundida por el alcohol, creyó que era el modelo que su amiga le había contratado, así que coqueteó con él y terminaron pasando la noche juntos. Por la mañana, un fuerte grito la sacudió de la cama. Al salir de la habitación, se encontró con su amiga, Xiaoman, que estaba igual de perdida, ya que estaban en una mansión. La noche anterior, habían estado celebrando en un puesto callejero, cuando de pronto, un auto fuera de control se les vino encima y las golpeó. Mientras trataban de ordenar sus recuerdos, la servidumbre se inclinó con respeto y las llamó señoras Li. Ruantan y Xiaoman se miraron desconcertadas, y entonces comprendieron que habían caído dentro de una novela, una obra escrita por el odiador de Ruantan. Atrapadas en esa historia, lo que les esperaba era una muerte trágica, ya que ambas estaban casadas con los hermanos Li, unos hombres despiadados. Por un lado, Ruantan se enredó en una batalla absurda contra la protagonista, buscando ganarse el afecto del hermano mayor, Muchen, pero terminó deshonrada, rechazada y muriendo sola en la calle. Mientras que Xiaoman acababa perdiendo la razón, encerrada en un manicomio por culpa del hermano menor, Fenzi. De inmediato, las amigas empacaron todas las cosas de valor para huir lejos de esos malvados hombres. Sin embargo, apenas abrieron las puertas, ellos aparecieron. Muchen, al ver a su esposa lista para escapar, soltó con ironía que quizá no se había esforzado lo suficiente la noche anterior. Las chicas se quedaron asustadas, sin saber cómo reaccionar, porque no lograban recordar quién era su respectivo esposo. Fenzi dio un paso adelante, jaló a Xiaoman, murmurando que tenía ideas pervertidas para impedir su huida. Ella lo empujó asustada, pero el movimiento hizo que el equipaje se abriera de golpe, revelando que había empacado la ropa interior de Fenzi. Él, con una sonrisa pícara, la levantó en brazos y la llevó a su habitación. Ruantan intentó ayudar a su amiga, pero Muchen ya tenía sus propios planes para ella. La chica, incapaz de resistirse a un atractivo hombre como él, se dejó llevar por el deseo. Más tarde, Xiaoman vio las marcas en el cuello de su amiga y quiso vengarse de Muchen, pero ni siquiera podía caminar sin que le doliera las piernas. Ambas estaban decididas a escapar para evitar su trágico final, pero los hermanos Seo habían escondido todas las cosas de valor. Xiaoman pensó en recurrir a sus familias, pero Ruantan le explicó que su personaje había crecido en el campo y su propia madre la había forzado a casarse, mientras que la madrastra de Xiaoman la había usado como moneda de cambio, vendiéndola directamente a la familia Li. Ya que no podían confiar en nadie, ambas debían encontrar sus propios recursos, así que Ruantan pensó en usar sus habilidades de actuación para ganar dinero y escapar lejos de los hermanos. Sin embargo, el mayordomo las estaba espiando y alertó a los hermanos. Lo que nadie imaginaba era que ambos estaban profundamente enamorados de ellas. Muchen nunca había mostrado interés en ninguna mujer, de hecho, solo aceptó casarse con Mei porque no le importaba, pero todo cambió cuando conoció a Ruantan. Y Fenzi se alegró al descubrir que su esposa sería Xiaoman. Al descubrir que sus esposas seguían con la idea de abandonarlos, regresaron rápido a casa, pero inesperadamente, ellas los estaban esperando con una sonrisa. Habían preparado una cena, y aunque Muchen sufrió al probarlo, fingió que era lo más delicioso que había comido. Fenzi actuó de la misma manera, lo que hizo que las amigas pensaran que eran unas expertas chefs. La ilusión duró poco, casi vomitan al probaron. Rápidamente les pasaron la copa de vino a sus esposos, y al instante, ellos quedaron inconscientes. Las chicas saltaron de la emoción y se apuraron a robar las llaves de la caja fuerte. Su plan era contratar modelos para celebrar su victoria, pero lo que jamás imaginaron fue que sus esposos despertarían justo en ese instante. Todo había sido una trampa. Los hermanos ya lo tenían previsto, y en lugar de enojarse, cada uno decidió castigarlas con una noche de pasión. Al día siguiente, las chicas armaron otro plan para escapar. Lo único de valor que les quedaba eran los bolsos lujosos, así que los juntaron todos y se dirigieron al centro comercial para venderlos. En el lugar se toparon con Wen, una mujer envidiosa y amiga de Mei. Apenas vio a Ruantan, la menospreció con arrogancia, pero no esperaba que el hombre con el que salía se mostrara interesado en Ruantan. Furiosa, Wen intentó atacarla, aunque Xiaoman se apresuró a defender a su amiga. Decidida a humillarlas,
Gwen llamó al gerente para que las expulsara. Sin embargo, el gerente aseguró que eran clientes VIP. Gwen exigió que mostraran las boletas de compra de los bolsos, y como ellas no las tenían, asumió que los habían robado, así que llamó a la policía. Justo en ese momento, los hermanos Seo aparecieron. Gwen se apresuró a señalar a las amigas como unas ladronas, convencida de que delatarlas le ganaría el favor de los hermanos, pero estaba lejos de ocurrir. Fancy tomó la mano de su esposa y abofeteó a Gwen. Xiaoman dijo que podía hacerlo sola, y sin dudarlo le dio una lección a Gwen. En ese instante apareció la policía, y los hermanos la acusaron de difamar a sus esposas. Así Gwen terminó arrestada. Luego los hermanos decidieron comprar todos los bolsos de la tienda para sus esposas, lo que las emocionó, aunque aún debían ajustar cuentas. Fancy reprendió a Xiaoman, y ella tuvo que mentir para salvarse, acusando a su amiga de haberla obligado. Mientras tanto, Ruantan agradeció a Muchen para aliviar su enojo, pero él no quería simples palabras, así que la besó. Xiaoman no entendía por qué los hermanos las habían defendido, pero Ruantan asumió que todo había sido una estrategia para evitar que los demás descubrieran que sus esposas habían intentado robar. No podía imaginar que ellos las adoraban porque la novela no los retrataba así. Al día siguiente, Ruantan regresó a la casa de su madre acompañada de Muchen. Para su sorpresa, Mei, la hija adoptiva, había vuelto antes de lo previsto, y lo primero que hizo fue lanzarse a coquetear con el Seo, pero Muchen le pidió que lo llamara cuñado, y se mostró atento únicamente con su esposa. Mei, llena de celos, se apresuró a disculparse con Ruantan, portándose como toda una té verde. Lo que no esperaba era que Ruantan, ganadora de un Oscar, le demostrara quién realmente sabía llorar, y así la chica despertó la compasión de su madre, quien le entregó un brazalete para consolarla, aunque la chica notó que era falso. El hermano, que siempre favorecía a Mei, intercedió por la rival, convenciendo a su madre de pedirle a Ruantan que devolviera el brazalete. Mei le murmuró a la chica que siempre conseguía todo lo que deseaba. Acto seguido, la empujó y cayó junto con ella, fingiendo ser víctima para incriminarla. Ruantan pensó que ese sería su fin, estaba segura de que Muchen la obligaría a disculparse, pero quedó desconcertada cuando él corrió hacia ella preocupado. Ordenó que un médico la atendiera de inmediato, y cuando quiso acompañarla, Mei lo detuvo. No entendía por qué había cambiado tanto, ya que antes se preocupaba por ella. El Seo la trató con indiferencia, y le exigió que no le causara más problemas a su esposa. Incapaz de admitir la derrota, Mei recurrió a Fancy, y le mostró un informe acusando a Ruantan de haber intercambiado el brazalete por uno falso, y que ahora la estaba incriminando. Fancy quería mantenerse al margen, pero ella amenazó con lanzarse si no la ayudaba. El escándalo estaba siendo transmitido, por lo que las amigas se apresuraron a ir a la empresa. Ruantan confrontó a Mei porque todo lo que hacía era para llamar la atención. Como Mei se negaba a bajar, Xiaoman quiso empujarla, pero Fancy la detuvo, y sin querer hizo caer a su esposa, quien furiosa, terminó abofeteándolo antes de marcharse. Fancy quiso ir tras ella, pero no podía dejar que Mei se lanzara, así que la convenció de bajar prometiendo que la ayudaría. Mei lo abrazó con fuerza, lo que fue visto por Muchen, y regañó a su hermano por no respetar a su esposa. Fancy le explicó que si dejaba que Mei se lanzara, las acciones de la empresa caerían en picada y sus vidas quedarían arruinadas, por eso tenía que salvarla. A lo lejos, Mei observaba la discusión entre los hermanos, y asumió que Muchen estaba celoso. En su mente, el trato atento hacia Ruantan solo era para darle celos y llamar su atención. Fancy regresó a casa actuando lamentable para ganar el perdón de su esposa. Sin embargo, las chicas sacaron el acuerdo de divorcio. Le revelaron a los hermanos que no eran de ese mundo, que todo era una novela. Aunque los hermanos no comprendían nada, no querían separarse de ellas. Ruantan estaba decidida, creía que Muchen no la amaba, así que le pidió que firmara el divorcio, prometiendo ayudarlo a estar con Mei. A cambio solo pidió que les dieran estadía por 3 meses, hasta que consiguieran un empleo. Después de evaluar la situación, los hermanos fingieron aceptar el divorcio y conservaron el acuerdo. Tenían un plan en mente para conquistar a la mujer que realmente amaban. Las chicas buscaron empleo al día siguiente, pero no tuvieron éxito. El abuelo de Ruantan la llamó y le exigió que fuera a verlo.
Muchen ya le había contado sobre el divorcio, y el anciano se negó a aceptarlo. Ruantan sabía que su abuelo era el único que realmente se preocupaba por ella, pero aún así le confesó que no amaba a Muchen. El abuelo, decidido a convencerla, le propuso un trato, que se mantuviera al lado del CEO durante 6 meses. A cambio, le transferiría el 5% de las acciones de su empresa. La chica aceptó de inmediato, porque eso significaba que tendría dinero suficiente para montar su propio negocio, y así vivir libremente con su amiga. Lo que no sabía era que Muchen le había transferido un proyecto multimillonario al abuelo con la condición de que ella fuera la única beneficiada. De regreso a casa, él le pidió que le permitiera cortejarla. La chica, nerviosa, no se atrevía a mirarlo, así que se alejó porque temía enamorarse. Mientras tanto, Fancy trataba de reconciliarse con su esposa. Como ella aún no olvidaba el asunto de May, se abrió la camisa y extendió un látigo. Ella se asustó creyendo que sería castigada, pero él estaba dispuesto a dejar que ella lo castigara hasta obtener su perdón. Ruantan los atrapó en ese momento, y reprendió a Fancy por intentar manipular a su amiga. Dado que Fancy no se iba a rendir, Xiaoman decidió utilizarlo. Al día siguiente, lo llevó al grupo Ruan y lo trató como a su sirviente, lo que enfureció a May. No entendía por qué un hombre tan poderoso como él se rendía ante los pies de Xiaoman, pero Fancy reveló que estaba dispuesto a todo por su esposa. En ese momento, apareció el hermano de Ruantan, listo para transferirle el 5% de las acciones. Ruantan quedó desconcertada, pensó que su hermano le pondría trabas. Al mismo tiempo, el CEO descubrió los planes perversos de su cuñado, y se apresuró a evitarlo. Resultó que Jung quería que Ruantan asumiera las pérdidas millonarias que él había cometido. Ella se negó de inmediato, pero inesperadamente, Muchen intervino y propuso un desafío. Si en 3 meses su esposa no lograba obtener más dinero para la empresa, renunciaría al 5% de acciones, pero si tenía éxito, sería Jung quien debería renunciar a su 25% y transferirlas a Ruantan. La chica no comprendía a qué estaba jugando el CEO, pero se vio obligada a aceptar el reto. Después, junto a Xiaoman, hablaron con May para proponerle un trato. Ruantan le hizo creer que ella no tenía ninguna relación con Muchen, que simplemente le interesaba su dinero. Le prometió ayudarla a conquistar a Muchen. De ese modo, Ruantan creía que podría asegurar su propia supervivencia y la de su amiga. May decidió confiar en ella y se mudó directamente a la mansión de los hermanos, quienes quedaron desconcertados. Xiaoman le dio consejos a May para que aprovechara la ocasión y sedujera a Muchen. Lo que no esperaban era que Muchen jalara a Ruantan y la besara impulsivamente. May los terminó encontrando juntos, y pensó que Ruantan se había burlado de ella. El CEO confesó el amor que sentía por su esposa, lo que rompió el corazón de May y juró vengarse. Ruantan le contó a su amiga todo lo que había ocurrido, no entendía por qué Muchen le había declarado su amor, ya que no estaba escrito en la historia. Por otro lado, Muchen deseaba recuperar a su esposa, así que reunió a sus empleados para conseguir ideas. Así decidió usar el plan más recurrente en los dramas cortos, beber un afrodisíaco. Fancy pensó que su hermano se aprovecharía de Ruantan e intentó persuadirlo de no caer tan bajo, pero Muchen tomó la bebida. Mientras tanto, la chica no pudo cerrar una cooperación y regresó triste a casa. Al ver a Muchen en su habitación, lo regañó de inmediato, pero él la sentó en sus piernas y fingió estar acalorado. Le confesó que no le importaba de dónde provenía, lo único que sabía era que la amaba. La chica, conmovida, se dejó llevar, pero una llamada los interrumpió. Xiaoman había desaparecido. Fancy asumió que alguien la había secuestrado, lo que alarmó a Ruantan. Sin embargo, Xiaoman estaba trabajando, y había apagado su teléfono para que nadie la molestara. Cuando Fancy la encontró, la abrazó aliviado, temía que algo malo le hubiera pasado. De repente apareció May con una invitación, su película sería estrenada al día siguiente. Ruantan notó que la historia era idéntica a la que ella había escrito, aunque su propia producción aún estaba programada para salir en una semana. Cuando llegó el estreno, la popularidad de May superaba con creces la de Ruantan, por lo que Jun estaba seguro de que ganaría la apuesta que hizo con el CEO. Ruantan aclaró que aún no terminaba el plazo, y mientras pensaba en qué hacer,
les avisaron que la película de May había sido acusada de plagio. La prensa no tardó en cuestionarla, y May no tuvo más opción que admitir la culpa. Los fans la abuchearon y su reputación se desplomó. Los hermanos aparecieron con cafés para sus esposas, pero Ruan-tan evitó tomarlo, convencida de que le había puesto algo. Muchen descubrió entonces que su esposa sabía que él había fingido beber un afrodisíaco. Por otro lado, Jun rompió en llanto lamentándose de haber apostado sus acciones de la empresa. Estaba a punto de perderlo todo, pero May lo convenció de secuestrar a Ruan-tan para asustar al CEO. Muchen y Fancy corrieron detrás de sus esposas, y Muchen se disculpó por haberla engañado. Sin embargo, Ruan-tan no estaba dispuesta a perdonarlo. Creía que él era capaz de fingir cualquier cosa, incluso un secuestro, con tal de manipularla. Por eso se marchó junto a su amiga, dejando a los hermanos sin saber cómo recuperarlas. Desesperados, Muchen y Fancy idearon un plan: actuar como héroes que salvan a la damisela, pero a la inversa, fingiendo su propio secuestro. Para su mala suerte, May y Jun aprovecharon la situación y los secuestraron de verdad. Cuando Ruan-tan recibió la llamada diciendo que su esposo había sido secuestrado, pensó que era otra manipulación de Muchen y se negó a salvarlo. Sin embargo, Xiaoman la convenció de cerciorarse, y juntas descubrieron que esta vez era real. May y Jun los habían capturado. May no entendía por qué Muchen había preferido a Ruan-tan. Descubrió que él incluso había hecho un trato con el abuelo y le transfirió sus acciones. Él confesó que lo había hecho todo por amor, algo que May jamás podría comprender. Jun solo quería asustarlos para no perder sus acciones en la empresa, pero May estaba decidida a eliminarlos. Prendió fuego alrededor de los hermanos, pero a pesar de eso, Ruan-tan saltó sobre él para salvar a Muchen. Xiaoman hizo lo mismo, y en ese instante, los guardaespaldas llegaron vestidos de matones y detuvieron a los rivales. Aunque Ruan-tan comprendió que todo había sido planeado por Muchen, no se enfureció porque ya se había enamorado. Finalmente, las parejas estaban a punto de celebrar su boda doble. Todo parecía perfecto, hasta que una alarma comenzó a sonar. El sistema anunció de pronto que por haber cambiado la historia, serían reducidas a cenizas. Ante esto, las chicas huyeron de inmediato, dejando la ceremonia inconclusa, con la posibilidad abierta de una segunda parte.